En esta sección de Empodera vamos a hablar sobre los principales enfoques para el activismo. Nos referimos a aquellos enfoques transversales que usamos generalmente para nuestro accionar. Cuando nos referimos a enfoques transversales, estamos hablando de aquella forma de mirar y concebir los procesos y relaciones sociales que ocurren cotidianamente frente a la violencia o a la discriminación de las personas LGBTI por las cuales nosotros luchamos. Enfocar transversalmente supone agudizar la mirada y disponerse a conocer cierta manera de poder concebir las acciones que realizamos para que los procesos y las soluciones que proponemos puedan ser adecuadas a lo que estamos esperando sin ningún tipo de sesgo. Entonces, tradicionalmente tenemos entre 6 a 8 enfoques, los cuales vienen siendo aplicados por el activismo de manera transversal. Nos estamos refiriendo en principio al enfoque basado en derechos humanos, el enfoque de diversidad sexual, el enfoque de igualdad de género, el enfoque de interseccionalidad, el enfoque de integralidad y el enfoque de interculturalidad, y dos adicionales que son muy importantes, el enfoque intergeneracional y el enfoque territorial. Hablemos brevemente de lo que significa cada uno de estos enfoques, aunque en las clases ya se podrá detallar a mayor profundidad. El enfoque basado en derechos humanos se centra en el estudio de los grupos de población que son objeto de una mayor marginación, exclusión y discriminación. Esto requiere un análisis de las normas, procedimientos, así como los desequilibrios de poder que existen a fin de garantizar las intervenciones que se tienen que llevar para estos segmentos. Plantea que, por ejemplo, la violencia hacia las personas LGBTI es una grave violación a los derechos humanos. Ya estamos hablando a sus derechos civiles y políticos, sus derechos económicos, sociales y culturales. En ese sentido, enfrentar la violencia contra las personas LGBTI desde esta perspectiva, debe tener en cuenta que las personas LGBTI deben reconocerse como titulares de derechos para poder afrontar situaciones de discriminación. También podemos identificar a los titulares de deberes, es decir, el Estado, el Congreso, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, aquellos organismos que tienen obligación de defender nuestros derechos, pero también a los titulares de responsabilidad, es decir, aquellas organizaciones que te ayudan a poder desarrollar de una manera óptima nuestras actividades como activistas. Estamos hablando de las organizaciones no gubernamentales, de los organismos multilaterales que ayudan con su accionar a poder interpretar mejor estos derechos que deben ser un enfoque principal en nuestro accionar. Por otro lado, estamos hablando del segundo enfoque muy importante, es el enfoque de diversidad sexual. Cuando hablamos del enfoque de diversidad sexual, nos tenemos que referir al concepto de sexualidad. Entonces, cuando hablamos de un concepto de sexualidad, nos referimos a aquellos aspectos eróticos, amorosos de nuestras vivencias, mucho más allá de la genitalidad. Y esto es muy importante porque generalmente nos resumen a eso cuando hablamos de diversidad sexual. Pero estamos hablando de aquella capacidad de poder sentir, relacionarse amorosamente, afectivamente con la persona que nosotros nos queremos relacionar finalmente. Entonces, esa sexualidad abarca todos los planos de nuestro ser sexual y desarrolla una identidad a lo largo de toda nuestra vida. La diversidad sexual es un término que ha venido siendo poco a poco acuñado como valor fundamental en todos los aspectos de la vida, y la sexualidad, esto no constituye excepción. Es así que, por ejemplo, la homosexualidad ya se ha dejado de considerar una enfermedad tanto por la OMS, así como por diferentes organizaciones de salud mental en el mundo, donde poco a poco eso ha sido considerado como parte de las orientaciones sexuales de las personas, como resultado del desarrollo desde la infancia, en que intervienen muchos factores que van formando la atracción física, afectiva y el deseo sexual de una persona hacia otra. Dentro del enfoque de diversidad sexual también estamos considerando la cuestión muy importante de la identidad, que corresponde a la visión que cada persona tiene de sí misma o a la convicción interna de lo que es.
Un tercer enfoque muy importante y que justamente en nuestros días viene siendo muy discutido es el enfoque de igualdad de género, que está orientado a identificar, estudiar y transformar las diferencias culturales, económicas y políticas en la construcción jerarquizada entre y al interior de la masculinidad y la feminidad, que genera desigualdad y se expresa en situaciones de discriminación y violencia. Por ejemplo, enfrentar a la violencia de las personas LGBTI con este tipo de enfoque significa mirar cuáles son nuestras necesidades prácticas y nuestras necesidades estratégicas para poder tomar alguna acción. Desfamiliarizar las intervenciones, colocando a las personas LGBTI en el centro de la intervención y verlos como sujetos de derechos. Desarrollar e implementar intervenciones para que las personas LGTBI en su diversidad, en tanto son sujetos de derechos, tienen necesidades propias, no solamente con el ánimo de beneficiar a generaciones futuras. Un cuarto enfoque muy importante es que existe una interseccionalidad. Es decir, cuando se nos discrimina, no se nos discrimina posiblemente solo por nuestra orientación sexual, sino también porque estamos viendo un sistema complejo de estructuras de opresión que son múltiples y simultáneas a la vez. Es decir, no necesariamente estamos enfocados a este sistema patriarcal, heteronormativo, como algunos desean llamar, que nos ha discriminado históricamente, sino que existen otros que vienen justamente, digamos, menoscabando nuestros derechos y nuestro derecho a vivir una vida libre de violencia. Y estamos hablando, por ejemplo, de nuestra nacionalidad, de nuestro patrimonio, de nuestro estado civil, orientación sexual, identidad de género. Todos ellos pueden confluir para que nuestros derechos se vean violentados. Esto debemos considerarlo para poder tener una perspectiva más grande de cómo debemos accionar. Un quinto enfoque, como decía al inicio, es el enfoque de la integralidad. Es decir, que los enfoques son estructurales en diferentes momentos y etapas. Estamos hablando de que se hace necesario establecer nuestras intervenciones en los distintos niveles en que las personas se desenvuelven en diferentes disciplinas. Estamos hablando de salud, educación, política, pero también en el ámbito individual, familiar, comunitario y estructural. En todas esas etapas hay que ver cómo la violencia se expresa, por ejemplo, y cómo estamos dando una solución efectiva hacia ello. Es importante mencionar un sexto enfoque, el enfoque de la interculturalidad. Este enfoque reconoce las diferencias culturales como uno de los pilares de la construcción de una sociedad democrática fundamentada en el establecimiento de las relaciones de equidad e igualdad de oportunidades y de derechos. Es así que, por ejemplo, un enfoque cultural a veces vemos ejemplos como que la violencia que se tiene hacia las mujeres lesbianas porque en cierta comunidad la cultura no permite que existan mujeres lesbianas y las someten a tratos crueles e inhumanos. En ese sentido es que tener una perspectiva de interculturalidad hace que la cultura nunca debe ser usada para justificar la discriminación o la violencia contra ninguna persona o grupo o colectivo. Prestar el servicio, por ejemplo, o la actividad que queremos hacer en la lengua de la localidad en la cual deberemos intervenir. Examinar que las normas culturales relevantes e integradas no deben ser objeto de justificación de ningún tipo de violencia. Identificar e integrar a los líderes culturales, comunitarios, religiosos y de otra índole en el diálogo para poder integrar justamente soluciones mejor, más llevaderas. Un enfoque intergeneracional es importante y estamos hablando de un séptimo enfoque que las etapas generacionales que marcan diferencias en términos de capacidades físicas y mentales son un aspecto importante a considerar. Es decir, estamos considerando la niñez, la juventud, la adultez y la vejez como un tipo de conexión que deben ser muy bien estudiadas. Cuando diseñamos servicios o acciones
que tengan que ver con derechos claramente diferenciados, considerando este enfoque, vamos a apartar lo que es el adultocentrismo, la superioridad de qué generación fue mejor. Por ejemplo, a veces nosotros consideramos que no, los niños y jóvenes no tienen derecho a opinar o que los viejos tampoco. Entonces, no, considerar todos estos aspectos es importante para poder delimitar nuestras acciones. Un último enfoque es el enfoque territorial, donde las acciones deben considerar la especificidad de cada realidad social y territorial, promoviendo una gestión integral. Es decir, enfrentar la violencia contra las personas LGBTI desde este enfoque, por ejemplo, contempla diseñar servicios y estrategias de intervención que tienen como punto de partida un diagnóstico de la realidad de la discriminación, por ejemplo, en una unidad territorial clave en la que se va a intervenir. El mapeo de actores, ver cómo son la correlación de fuerzas, los recursos locales existentes y las interrelaciones en la comunidad. Esto es un aspecto muy importante a considerar. Entonces, con estos 8 enfoques debemos nosotros tener un marco para poder alinear nuestras acciones y activismo y así poder tener resultados más concretos. Muchas gracias.